La Iglesia Misionera de los Discípulos de Jesucristo presenta su programa Con la Biblia en la mano. En estos tiempos tan llenos de confusión religiosa, como una luz en medio de las tinieblas, volvemos a oír las palabras eternas del Maestro. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ya con ustedes, el tema de hoy, que se titula Adorando a Cristo. Cuando hablamos de creer en Dios, existen infinidades de maneras distintas de adorar a Dios y creer en Él. ¿Cómo es posible esto si solo existe un Dios y un Cristo? La falta de conocimiento en la Biblia hace que los hombres tengan distintas maneras de adorar. Pero en este tema que hoy vamos a tratar, vamos a aprender cómo le agrada al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo que le adoren. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, acerca de esto mismo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este versículo nos empieza a mostrar en una forma bastante clara y terminante que los que verdaderamente adoren a Cristo deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor más acerca de esto en Deuteronomio capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice así: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos ajenos que están dentro de vosotros, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, y porque no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la haz de la tierra. Aquí nos podemos fijar en una forma más clara y terminante, en la forma que quiere el Señor que le adoremos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo 34, versículos 13 y 14. Mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques, porque no te has de inclinar a dios ajenos, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso es. Este verso nos enseña en una forma clara y terminante, como leímos en el versículo anterior, que debemos de adorar a Dios y a Cristo en espíritu y en verdad, y no mediante ninguna imagen o estatuas. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. Aquí podemos ver en una forma clara y terminante la sentencia de Dios en la forma que le habla a los suyos para que no adoren lo que a Dios no le agrada. El profeta Isaías, en el mismo libro de Isaías, capítulo 45, versículo 20, nos dice en esta forma: reuníos y venid, allegaos, todos los escapados de las gentes. ¿No saben aquellos que erigen el madero de su escultura y los que ruegan al Dios que nos salva?
Aquí nos podemos dar en una forma clara y terminante que ese Dios falso, ese Dios que adora al hombre mediante estatuas o escultura, no le puede salvar. Esta adoración es lucrativa y no es la verdadera forma de adorar a Dios y a Cristo. Veamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, del versículo 24 al 29, lo que nos dice la palabra del Señor. Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, a los cuales reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino a mucha gente de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo. Aquí no podemos ver en una forma clara y terminante que ellos preferían cualquier cosa para que no se les terminara el buen negocio de vender templecillos, pues Pablo, el gran apóstol de los gentiles, predicaba que no son dioses los que se hacen con las manos. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, ¿para qué haciendo imágenes mudas? ¿Confía el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí él está cubierto de oro y plata, y no hay dentro del espíritu. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este verso nos enseña en una forma clara y terminante que solamente Cristo tiene el poder. Solo existe un camino para ir a Cristo o para ir a Dios. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este verso nos enseña en una forma clara y terminante que no podemos ir a Dios mediante otra cosa que no sea Cristo. También la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, nos dice así: porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo, como Hijo de Dios, es el único medio que tenemos para acercarnos a Dios, pues no podemos nombrar ningún otro, pues no existe otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Cristo. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nuestras oraciones no deben de nombrarse a ningún otro, sino solamente a Cristo. San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Así podemos darnos cuenta en una forma clara y terminante que Cristo es el único que tiene el poder. Cristo es el único que puede perdonar pecados. Nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 18 nos habla de esta manera. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Quiere decir que solamente Cristo puede salvarnos. Nuestras oraciones deben de ser en el nombre de Jesús,
pues Él es el camino. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, y con los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Aquí podemos ver en una forma clara y terminante que aún Juan, cuando tuvo aquella gran revelación del libro de Apocalipsis, con aquel ángel que se le apareció, trató de inclinarse delante del ángel, y el ángel le dijo que no, que solamente debía de adorar a Dios, porque Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen ellas temor, bajasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sí, Él vive. No ha podido los siglos opacar el testimonio del divino Nazareno. En estos tiempos, también hombres y mujeres fieles tienen el testimonio de que Cristo vive para siempre, para interceder por ellos y por todos los que le obedezcan. Invitamos a estudiar la Biblia. Llámenos al teléfono 502-6664-7901 o al teléfono 502-3681-6663. O visítenos a la siguiente dirección: Villahermosa 1, lote 77 y 78, Manzana P, sector 11, San Miguel Petapa, Guatemala. También ofrecemos centro de rehabilitación o casa hogar para ayudar a madres desamparadas y a personas con problemas de drogas o alcohol completamente gratis mientras que estudia la palabra de Dios. Este ha sido un programa más de la Iglesia Misionera de los Discípulos de Jesucristo en Guatemala. Que Dios les bendiga.